Tenemos a Bruno González, CEO y uno de los cofundadores de Grosso Napoletano. Tú eres fundador de tu propio proyecto y no te ofendas, pero te garantizo que hay gente fuera haciendo las cosas que tú haces ahora mejor que tú, seguro. Vamos a volver, pero ahora necesitamos tu ayuda. Cómpranos por anticipado las pizzas. Nosotros definimos, fue en 2019 cuando dijimos en 2021 queremos tener 50 locales. Hicisteis cuando empiezan ellos dos una ronda de inversión pequeña, ¿no? Y el resto habéis ido siempre con autofinanciación. Claro, exacto. O sea, siempre hemos crecido con la capacidad de pago que teníamos nosotros, ¿no? No hemos... Apalancamiento en bancario. O sea, yo... Sí, por supuesto. El tener la pasta no significa que haya que gastársela. No. Yo lo meto en el modelo. Si el modelo lo escupe, fuera. Lo siento. Tú tienes que exigir el 100 para que al cliente le llegue un 95. Si tú exiges el 90, al cliente le va a llegar un 85, un 80 y entonces empiezas a fallar. Se tiene que respirar obsesión por el detalle. Punto. Hospitality es acoger a la gente, es que salgan mejor de lo que entraron. ¿Qué decisión casi os cuesta el negocio? Tenemos un podcast muy interesante, tenemos a Bruno González, CEO y uno de los cofundadores de Grosso Napoletano. Me gustaría empezar preguntando si alguno conoce Grosso Napoletano, se ha ido a comer o cenar en sus restaurantes. Bueno, son bastantes, ¿no? No son los suficientes, no son los suficientes. Y menos en Madrid, que es muy algo no estamos haciendo bien del todo. Hay poca gente, sí. Bueno, el tema es que vamos a tener una conversación acerca de la historia de Grosso Napoletano, cómo comienza una compañía desde Madrid hace muy pocos años y llega a abrir 50 locales que estáis actualmente y cómo habéis llegado a consolidar una marca en un mercado como el de la pizza, que está completamente saturado, menos cuando empezasteis, porque ahora parece que todo el mundo hace pizzas y hamburguesas, ¿no? Todo el mundo hace de todo ahora, te diría, sí. Entonces, nada, Bruno, primero cuéntanos un poco, que siempre hablamos de Grosso, pero estamos empezando también a entrar sobre el pasado de las personas, que nos encantaría entender quién es Bruno y cómo llega hasta el principio, ¿no?, de Grosso Napoletano. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, a los que nos escuchen o nos vean después también. Pues Bruno ahora mismo es director general de Grosso, uno de los socios del proyecto desde que arranca en 2017, con la primera pizzería que abrimos en Hermosilla, y antes fui a alguna otra cosa, la verdad. Yo venía, siempre digo lo mismo y a veces pienso si es bueno decirlo o no, pero no soy hostelero, eso para empezar. Simplemente lo que hago es intentar poner mi trabajo, mi esfuerzo, mi pasión y mi conocimiento en gestionar una compañía y poder llevarla al nivel en el que está ahora Grosso, ¿no?, gracias al equipo que hemos ido construyendo. Yo antes venía soy nacido aquí en Madrid, estudié lo que parecía que había que estudiar sí o sí, que era Administración y Dirección de Empresas en mi época. Me salí un poco del plan establecido, que parecía que solo podías dedicarte al mundo de las finanzas, y entré a trabajar con 22 años en L'Oréal, multinacional de belleza y de consumo, líder absoluto, y ahí fue mi primer contacto. De alguna manera, una de las cosas que más me apeteció de ese proyecto y que luego disfruté muchísimo durante mucho tiempo, 10 años estuve en la compañía, fue trabajar con producto real, con cosas que pasaban de verdad. Me encanta el retail, me encanta el consumo, me encantan las marcas, me gusta muchísimo intentar entender al consumidor, todas las estrategias que construyen las marcas también para adaptarse a él y poder capitalizarlo, ¿no?, en crecimiento empresarial. Estuve 10 años en L'Oréal, lo que ha sido y sigo considerando mi casa. Para mí ha sido mi casa, mi escuela. Yo prácticamente salí sin barba de la universidad y empecé a trabajar ahí, hice un poco de todo. Me fue bien, la verdad, creo que me fue bien, estoy muy satisfecho de mi época allí. ¿En qué departamento estabas? En muchos también, estuve durante mucho tiempo. Yo siempre digo que L'Oréal, bueno, yo creo que no hay mejor escuela, estamos haciendo aquí un poco de publicidad de L'Oréal, pero como compañía, publicidad corporativa es impresionante, es uno de los mejores sitios donde puedes, uno, desarrollarte, dos, aprender y tres, empezar a entender qué haces bien, ¿no? Porque al final es punta de lanza en su sector, cuenta, pues gracias al esfuerzo de mucha gente, con muchísimos recursos para estar siempre a la vanguardia y además al mismo tiempo, si estás en la buena posición y encajas culturalmente, pues esa ola, que yo siempre digo que L'Oréal es como una ola, que o la surfeas
o te pega un revolcón, ¿no? Pues yo tuve la suerte de poder surfearla, creo, con bastante, no sé si éxito, pero por lo menos personalmente considero que tuve éxito porque aprendí mucho, disfruté mucho y donde estoy ahora es gracias a eso. Estuve en muchos departamentos, empecé en un departamento de marketing con una beca, luego me fui a vender, me acuerdo perfectamente, el que luego fue durante mucho tiempo mi mentor Íñigo, me puso un viernes en su despacho y me dijo que si quería irme a vender, y el lunes estaba viviendo en Valladolid vendiendo, llevando toda la región norte de España. Luego me moví por otras posiciones, ya es verdad que cogí una dirección comercial, un departamento, una marca que pequeñita todavía, que estaba implantándose en España con 26 años, que para mí fue un reto increíble. Ahí es donde me di cuenta de que otra vez vuelves a no ser nadie, de alguna manera, gestionando perfiles que iban toda la vida vendiendo y que sabían mucho más que yo de lo que hacían. Pues yo intentaba ayudarles a hacer las cosas o verlas de otra manera. Y a partir de ahí, pues sobre todo departamento comercial, diferentes marcas, diferentes divisiones dentro del grupo, hasta que, bueno, pues en un momento de debilidad, lo digo siempre un poco con un poco de guasa, Hugo y Coque, los dos fundadores, socios promotores del proyecto de Grosso, ellos que tuvieron la visión de construir lo que ahora es Grosso, la marca que ahora es Grosso y el proyecto que es, bueno, me dijeron que creían que había llegado el momento de que yo me pudiera incorporar a la compañía. Como os decía, yo simplemente era socio capitalista y seguía el negocio desde la sombra, sin tener ningún tipo de función ejecutiva. Y algo que siempre además pongo muy en valor, y de eso podemos hablar luego mucho, algo parecido hemos estado hablando antes, y es que, y no porque fuera yo, y parece que cuando lo cuento es pretencioso, porque parece que lo digo porque me eligieron a mí de alguna manera, ¿no? O pensaron en mí para ocupar esa posición. Pero hay un mal bastante común en los proyectos de emprendimiento, en los que a los fundadores les cuesta darse cuenta cuando ha acabado su momento, o por lo menos cuando necesitan de otro talento o de otra gente que venga a aportar cosas distintas, o mejores, o hacer cosas mejor de la que hacen ellos, porque así es, tú eres fundador de tu propio proyecto y no te ofendas, pero te garantizo que hay gente fuera haciendo las cosas que tú haces ahora mejor que tú, seguro, y otras que nunca jamás van a ser capaces de hacer. Sí, hay que tener esa humildad, ¿no?, para dar entrada al resto de gente. Me parece, de verdad, lo digo, por eso siempre lo cuento, y lo cuento con un poco de cuidado, porque parece que lo digo porque, oye, y soy yo el que viene a... Para nada, el proyecto tenía muchísimo sentido desde el principio, la marca estaba perfectamente construida, era un barco que empezaba a ir a una velocidad ya muy buena, y bueno, simplemente ellos se dieron cuenta de nosotros somos muy buenos creando conceptos, somos extraordinarios creando marcas, creando pues modelos, pero es cierto que llega un momento que, oye, y la llamada fue un poco, Bruno, esto nos viene un poco grande, necesitamos que vengas a ayudarnos, ¿no? Vienes del mundo corporativo, vienes de haber gestionado organizaciones, de haber creado y lanzado marcas, estructuras comerciales, estructuras corporativas, retail, equipos deslocalizados. Creo que es el momento para que te unas a nosotros y vengas a apoyar. Y eso fue en 2019 y aquí estamos. Ya estoy. Oye, en ese momento Grosso Napoletano tenía 5 locales. En ese momento tenía 5 locales. ¿Cómo fue la entrada y cómo está organizado el equipo? Luego pasaremos en cómo está la marca y demás y cómo habéis llegado hasta este punto. Pero ¿cómo te encuentras tú, Grosso Napoletano? O sea, sus debilidades, ¿cuáles eran en una compañía que con 5 locales, no sé si teníais ya obrador propio, si era un desastre, cómo se repartía? O sea, ¿cómo estaba la organización, ¿no? Bueno, yo creo que hay algo que es muy importante, es no se puede mirar la historia con los ojos de hoy tampoco, ¿no? O sea, cada momento o fase de la compañía, de una marca, de un proyecto, tiene distintas necesidades, ¿no? Entonces, si me dices, ¿cómo te encontraste Grosso cuando llegaste? Fenomenal. ¿Cómo sería si Grosso fuera como hace 5 años con el volumen de ahora? Un auténtico desastre, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, o sea, estaba una marca, un concepto muy bien definido, una marca muy bien trabajada. ¿Y cuál es el concepto para Rusia? Bueno, es Grosso, desde el principio, el propósito por el que se creó el concepto fue reivindicar la auténtica pizza napoletana, ¿no? Sí que el origen, me voy un poco al origen, ¿no? Hugo y Coque, y voy a contarlo un poco rápido, pero identificaron el que una tendencia que ya estaba pasando en Estados Unidos, y como sabéis, pues
antes o después suele aterrizar en Europa y en España, estaba pasando que estaba volviendo a, después de, los americanos son especialistas en coger productos, potenciarlos al máximo, pero de alguna manera sí lo prostituyen, que era un poco lo que había pasado con la pizza que conocíamos hasta ahora, si no había ido a Italia o a Nápoles a comerla, pues la realidad es que en ese momento estaba empezando una tendencia que pasó antes con la hamburguesa y la pizza son los dos alimentos más consumidos del mundo, estaba pasando con la hamburguesa, había pasado y había empezado a llegar a España ya con Goico, que todos conoceréis, o por lo menos algunos de vosotros, y estaba empezando a pasar algo parecido con la pizza, ¿no? Entonces, de alguna manera coinciden por vidas anteriores algo paralelas donde comparten este interés común y esta visión de reivindicar la pizza, es decir, volver a los orígenes, volver a elevar el producto y crear un modelo además en torno a la pizza y solo a la pizza, porque en Madrid o en España había muy buenos italianos con muy buena pizza, pero no había nadie que la abanderara, no había ninguna marca que hubiera querido coger la pizza como su producto icónico, estrella central y crear un concepto alrededor de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento de mercado que se entendía que había esa necesidad y que podía haber esa oportunidad, se construye, como digo, un modelo muy claro que ya tenía ambición de ser escalable, de ser grande, de ser... Desde el principio se hablaba de democratizar la auténtica pizza napolitana. Democratizar significa ser accesible, y ser accesible es tener muchas ubicaciones, que la entienda todo el mundo, acercar a todo el mundo la auténtica pizza napolitana y no a lo mejor la pizza que conocíamos, y por supuesto también que fuera accesible en precio, ¿no? Entonces, en esa ambición ya se veía, ¿no?, que había un proyecto que pretendía ser lo único sofisticado y al mismo tiempo simple, como para que pudiera escalar, pudiera crecer y pudiera llegar a todas las ciudades de España y fuera de España, evidentemente. Se construyó alrededor de ese concepto o se afianzó en 4 pilares muy claros, que estamos muy orgullosos de decir, y eso es algo muy importante en el camino de la escala, del crecimiento. Estamos muy orgullosos de poder decir que los pilares en los que se basó la idea original de Grosso permanecen vivos a día de hoy, ¿no? Importamos todos los ingredientes de Italia, con todo el hándicap que eso supone, el reto que eso supone. Tenemos la producción de la masa propia, con fermentación en 48 horas. Tenemos hornos de leña en nuestros locales y equipo de pizzería de escuela napolitana, ¿no? Eso que al mismo tiempo, en todo el proceso de escala, te va poniendo retos encima de la mesa, es lo que te permite de alguna manera también ser muy sólido, muy consistente, muy creíble con tu propuesta y tu marca, ¿no? Concepto muy claro, se afianzan esos 4 pilares que se construyen también, o que se potencian, mejor dicho, construyendo una marca que desde el principio ha querido hablar como consideramos que hablan los napolitanos, ¿no? Pues una marca cercana, familiar. Cuando hablo de marca, hablo de la marca que se puede ver en redes, hablo de la marca, cómo se expresa la marca en los diferentes eventos o participaciones de la marca y también en los locales, ¿no? Cómo hemos querido crear, Nápoles es familia, Nápoles es cercanía, es casa, es tradición, es irreverencia, es un tono canalla. No sé si habéis estado en Nápoles, si no os invito a que la visitéis. Oye, ¿pero qué pasa? ¿Que estamos grabando un podcast? Perdón, Kiko, simplemente una cosa súper rápida. Te vengo a hablar de Square, que es el sistema que está revolucionando la gestión de los restaurantes. Venga, Yago, rápido, tienes 1 minuto que estamos grabando. Kiko, me está ayudando muchísimo en la gestión de mi restaurante, de verdad. Todo lo que necesito para gestionarlo de manera sencilla, lo tengo aquí. Bueno, eso es que lo están haciendo muy bien. Sí, desde que uso Square ahorro unas 10 horas de gestión a la semana. Y encima lo están usando más de 4 millones de negocios en todo el mundo. Y tú, por ser un fiel espectador del podcast, si facturas más de 250.000 euros al año con tu negocio de hostelería, tienes hasta 750 euros de descuento en Square para cualquiera de sus productos. Te hemos dejado debajo en la descripción un enlace donde vas a poder aplicar y ellos se pondrán en contacto contigo para darte absolutamente toda la información. Bueno, Yago, por una vez ha valido la pena la interrupción. Seguimos con el episodio de hoy. Te dije que iba a ser rápido.
Antes de seguir con este podcast, queríamos pedirte un favor. En los últimos 28 días, más de 400.000 personas habéis visto nuestros episodios, pero solo un 13% estáis suscritos a nuestro canal. Es la única forma de conseguir que vengan los mejores invitados, tener el mejor equipo para poder desarrollar este canal, por lo que te pedimos encarecidamente que te suscribas, le des like y si quieres, deja un comentario que nos ayudará seguro a seguir mejorando día a día. Es una isla en mitad de Italia. Cuando digo una isla, es una isla metafóricamente hablando, porque es muy especial, tiene unas peculiaridades muy definidas y hemos intentado transmitir esa cultura en nuestra cultura de compañía, en nuestros equipos, en cómo hacemos el servicio, en cómo también expresar nuestra marca, ¿no? Entonces, ya eso está muy bien definido. Es cierto que precisamente, bueno, pues con 5 locales empezaban a asomarse retos que de no haberlos enfrentado de la manera correcta, a lo mejor no podríamos estar en la situación que estamos ahora, ¿no? Que es operativa. Exacto. Principalmente es operativa, es crear una estructura, una organización, lo primero, ¿no? Pues lo primero es una pensada de verdad de el concepto, me lo creo, me gusta, el modelo, me lo creo, me gusta, cuál es mi modelo operativo, cómo tengo que operar para que pasen bien las cosas todos los días en todos los locales que yo quiero abrir, en ese momento en 5, pero desde el momento en el que tienes más de un restaurante... ¿Y cómo voy a hacer la gestión de personas? Exacto. ¿Qué márgenes tengo que...? Todo. Entonces creas un business plan, evidentemente, todo soportado por números, al mismo tiempo tienes que... ¿Había business plan cuando había 5? No, sí y no. Había más un seguimiento en corto del negocio que una planificación a 3 años. ¿Estáis ¿no? parando esto? Pues atacamos esto. Sí, y de verdad que era un concepto que desde el principio está, además de bien resuelto desde la capa que puede haber el cliente, muy bien resuelto en el back también, pero en el back office, en la gestión. Pero es cierto que empezabas a tener retos, estábamos implementando un nuevo obrador, planteábamos salir fuera de Madrid, tenías que empezar a crecer en equipo interno de oficina para poder dar soporte a todas esas unidades de negocio. Nosotros no somos franquicia, todos los locales son propios, pero trabajábamos como si lo fueran, entonces al final necesitas crear una... Significa que dais servicio directamente Para nosotros nuestros clientes principales son los locales. Son los restaurant managers, que son los gerentes de nuestros restaurantes, que son nuestros clientes, son nuestros franquiciados, son los que deciden qué pasa en cada uno de nuestros locales. Cuando digo que deciden es que pueden intervenir mucho en lo que pasa en los locales. Entonces, son responsables de cada uno de ellos. Exacto. ¿Qué hemos intentado hacer nosotros? Centralizar al máximo toda la gestión. Entonces, para poder definir todo eso, para poder crear una organización, primero, consolidar y estar seguro de que el propósito, la misión, visión, son lo que queremos que sean. Segundo, elegir para que eso pase, qué hitos económicos, qué números se tienen que dar en un momento puntual para, de alguna manera, decir, esto ha pasado. Esto que yo quería... Nosotros nos propusimos en 2019 ser líderes en Europa en el mundo de la pizza. Con los premios, ¿no? Exacto. Hemos sido reconocidos durante 2 años seguidos, no en Europa, sino en el mundo, como la mejor cadena de pizza artesanal del mundo. Eso en ese momento, por supuesto, ni nos lo imaginábamos, ¿no? Pero decidimos que esa era nuestra ambición. Para eso teníamos que tener escala, teníamos que tener un tamaño que ya pudiéramos decir con la boca grande que somos líderes, por tamaño, por facturación, que además estuviera reconocido por los expertos del mundo de la pizza, que era 50 Top Pizza. Nosotros hablamos de Europa y ahora es el mundo, ¿no? Y para que eso pase, tienes que ir pensando qué cosas tienen que pasar. Creamos lo que llamábamos el frame estratégico, el marco estratégico, que era, a partir de ahí, qué palancas, qué cosas tienen que pasar para poder alcanzar esos hitos. Y qué cosas no pueden pasar. Y eso es lo que nos ha permitido durante los 3 primeros años, 2019, 20 y 21, a pesar de situaciones complejas que hemos tenido que gestionar por el camino, COVID y otras tantas. Además entras en el COVID. Yo entro unos 6 meses antes del COVID. Tu mujer... estaba muy contenta, sí, claro. sí. Había dejado un trabajo corporativo después de 10 años para... Vamos a montar una familia, no vas a ir todo bien. Tenía un niño embarazado del segundo, embarazados del segundo y a los 6 meses... hoy es el cumpleaños de hoy cumple 5 años en mi hijo, del que estábamos embarazados en 2020, porque nació en mayo y esto fue marzo. O sea que bueno, pero sí que es cierto que desde el principio, yo creo, además siempre lo digo y lo digo con un poco de cuidado, pero 2020 para nosotros fue un año bueno.
hay que decirlo con cuidado porque evidentemente fue emocionalmente, socialmente, incluso a nivel empresarial, pasamos momentos muy complicados. Pensad que de un día para otro, como otros tantos, tuvimos que cerrar nuestros negocios y nadie te prepara para eso. Cerrar nuestros negocios es bajar la valla, cerrar la puerta y no saber cuándo vas a volver. Pensad que tenemos producto fresco en las neveras. ¿Qué hacemos con los equipos que hoy iban a trabajar? Evidentemente ese mismo día, mediodía, los mandamos a todos a casa. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Vamos a mantenerlos en la estructura, que, bueno, muchísimas cosas nos permitió, eso sí, yo creo que hicimos una muy buena gestión con los equipos. Te diría que lo más orgulloso que nos sentimos es de haber hecho una muy buena gestión. Si nosotros reivindicábamos y decíamos que éramos familia, que uno de nuestros valores napolitanos es familia, teníamos que responder en esos momentos. Y yo creo que lo hicimos muy bien con el equipo y al mismo tiempo fuimos capaces de responder con la sociedad. Lanzamos una de las iniciativas de las que más orgullosos estamos, que es Food for Heroes. No creo que la recordéis, pero en su momento fue un hito, me atrevería a decir, para el sector y un hito para nosotros. ¿Perdona? Cocinar, ¿no? Bueno, sí, esto nació de una manera muy espontánea. Tenemos los productos llenos, o sea, los locales llenos de producto. Nuestros locales no podemos dar servicio a los clientes. Conocemos, todos teníamos en el entorno médicos o personal sanitario que estaban en los hospitales con las cantinas de los restaurantes cerrados, trabajando 12, 15, 18 horas seguidas en un momento increíble, y se nos ocurrió estando en la oficina, y yo creo que eso demuestra de qué pasta estaba hecho el equipo de Grosso. Oye, ¿por qué no nos ponemos a cocinar y hacer pizzas y se las vamos llevando a los restaurantes, a los hospitales, perdón? Es algo que a día de hoy todavía nos emociona, nos sentimos súper orgullosos, fue muy reconocido en el sector, luego se unieron un montón de marcas, la verdad que fue una pasada. Siempre decimos que lo iniciamos, nosotros encendimos la chispa y todo el mundo se unió, fue increíble, correos, todas las marcas que os podéis imaginar. Empezamos a organizarnos y además trascendió a Madrid, llegó a toda España. Nosotros solo operábamos en Madrid en ese momento y fuimos capaces de coordinar, poniendo muchísimo esfuerzo por parte de todo el equipo de Grosso y por supuesto del resto de las marcas, en un acto de generosidad, solidaridad, compañerismo y colaboración del sector, que creo que muy pocos sectores podrían reivindicar, a llevar comida todos los días a los hospitales. La verdad que fue increíble. Es verdad que además se nos reconoció y el cliente nos reconoció. Llegamos a hacer una campaña como de crowdfunding para poder soportarlo, porque nosotros el producto que teníamos se acabó el día 2. O sea, no es que, y lo continuamos durante mucho tiempo, y la verdad que nuestros clientes, nuestra comunidad respondió increíble. Hicimos como una especie de campaña de crowdfunding, pero no campaña de crowdfunding. Lo llamamos Grosso cuando volvamos. Vamos a volver, pero ahora necesitamos tu ayuda, cómpranos por anticipado las pizzas. Lanzamos una campaña para vender las pizzas anticipadamente. ¿Y se vendieron? Un montón, muchísimo dinero que nos sirvió. Ese dinero fue 100% para Food for Heroes. Nosotros lo único que necesitamos era caja. Pero también hizo branding. Por supuesto, es lo que te decía, ¿no? Tuvo un impacto muy positivo en la marca, clarísimamente. Nuestra comunidad se sintió muy identificado, yo creo que con ese acto, en un momento en el que, bueno, pues todavía se respiraba esa necesidad de solidaridad. Y la verdad que fue fenomenal. Y al mismo tiempo 2020 nos vino bien de alguna manera, porque en paralelo nos ayudó a ir hasta el final en nuestro modelo operativo. Acabamos de definir nuestro plan estratégico, tuvimos algo de tiempo al no estar operando para poder llegar hasta el final de nuestro modelo operativo, consolidar todos nuestros procesos. Mucho más finos, ¿no? Mucho más finos en el control financiero, en el control de KPIs de negocio, en la definición de roles de equipo, en asegurarnos de que, no sé, en todo, en hacer mejor el mantenimiento de los locales, en afinar las campañas de marketing, nos permitió. Y además 2 proyectos que fueron, la verdad, muy importantes para nosotros. Uno de manera obvia, porque fue el año en el que abrimos nuestro primer local fuera de Madrid. En 2020 abrimos en Valencia, en pleno COVID, bueno, terminando a la cola ya del COVID, y tuvimos tiempo también, y con nuestro departamento de I+D, productos, supply chain y operaciones, de crear nuestra marca Sensaglutine, que es nuestro proyecto 100% sin gluten, que nace en 2020,
tras un proceso de I+D increíble, y abrimos en Fernando VI en Madrid, en la calle Fernando VI en Madrid, en el barrio de Justicia, nuestro primer grosso senza glutine, que a día de hoy tenemos 11 y que funcionan, la verdad, que espectacular, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un año que aparentemente era complejo, pero nos dio para mucho, lo aprovechamos de verdad. Y bueno, yo siempre digo que 2020 nos preparó mejor para lo que tenía que venir después. O sea, ellos ayudan a ser mucho más finos. Yo creo que eso, bueno, lo has comentado varias veces, porque Bruno al final es ya casi de la familia, porque aparece, si conocéis el podcast de Talent, en bastantes episodios, Coque también, bueno, todos. Y a mí me gustaría entrar, una vez que en 2020 entras y empezáis a organizar bien la compañía, ¿cómo se prepara esta empresa para un crecimiento? ¿Cuándo veíais que ibais a llegar a los 50 locales en ese business plan? Si habéis ido cumpliendo y cuál ha sido la realidad detrás del papel, ¿no? Bueno, nosotros definimos, fue en 2019 cuando dijimos en 2021 queremos tener 50 locales. 2022, perdón. En 2022 ya con 50 al cierre. 2022 50 locales. Es verdad que lo tuvimos que retrasar un poco. Bueno, por razones obvias, ¿no? Por toda esta situación que hablábamos antes. Pero nosotros ya estábamos construyendo desde ahí, y era un poco el propósito para el que tenía sentido Bruno en ese momento, era cómo vamos a crear la organización desde el punto de los de la oficina. Hemos creído mucho en esa corporativización para meter talento, procesos, formas de hacer las cosas para ser profesionales y poner muchos huevos en la cesta de la gestión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es la única manera de crecer, crear, una vez tú estás seguro de hacia dónde vas, qué quieres, el crear toda la estructura y todas las aristas que necesitas para que eso pase, ¿no? Entonces, fue en ese momento, es verdad que nos vemos totalmente paralizados, y al final ha sido 2023 cuando alcanzamos los 40 y pico unidades, y en 2024 las 50 unidades de negocio. Hemos estado muy orgullosos también de haber sido capaces de identificar que no había que correr por correr, que nos hemos puesto el objetivo de 50. Tenemos la suerte de poder decidir nuestro destino. Si vamos a pegarnos contra... No, hemos ido, creo que leyendo bien los distintos momentos. Ha habido momentos de mejor oportunidad, otros de peor oportunidad para nuevas ubicaciones, para nuevos locales. Creo que hemos sido capaces también de ser muy humildes en coger conciencia de cómo de preparados estábamos para llegar a una ciudad u otra, cómo de rápido podíamos ir, y eso que hemos ido rápido, y 2023, 2022, 2023, 2024 han sido años de muchísimo crecimiento, ¿no? Pero creo que con mucha conciencia. Entonces, hicisteis cuando empiezan ellos dos una ronda de inversión pequeña, ¿no? Y el resto habéis ido siempre con autofinanciación. Claro, exacto. O sea, siempre hemos crecido con la capacidad de pago que teníamos nosotros, ¿no? No hemos... ¿Apalancamiento en bancario? O sea, sí, por supuesto, sí. Y siempre hemos creído que esto es muy sencillo. En el retail no cabe no ser rentable. En el retail, en la hostelería, tú tienes que crear, para abrir el segundo tienes que demostrar que el primero es rentable. Para abrir el tercero tienes que demostrar que el primero y el segundo son rentables. Y así hasta el número que quieras. No tiene sentido todo lo demás. Que puedes entender el abrir una ubicación en un momento puntual porque es tu estandarte, tu flagship, quieres abrir aquí y esa unidad no te va a aportar, te va a aportar otras cosas. Puede tener sentido en un momento puntual de tu crecimiento, pero tú tienes que ser rentable y tienes que ser consciente de cuáles son tus recursos. Y nosotros fuimos poco a poco. Es cierto que cuando cogimos cierta envergadura en 2021, con 16 locales, pues veíamos que podíamos ir más rápido, veíamos que teníamos estructura. Además, si es verdad que nos sobredimensionamos, creamos más estructura, sí, claro, para estar preparados para poder crecer, ¿no? Y es verdad que en ese momento estábamos, entre comillas, cansados de ir pidiendo limosna a los bancos, ¿no? Un confirming por aquí, un aval por aquí, déjame 150 por aquí, que si voy a hablar con Coca-Cola, voy a hablar con la cerveza, voy a hablar con Dan, no. Entonces llegamos a un momento de decir, oye, queremos buscar un partner financiero, alguien a quien poder explicarle qué somos, qué es lo que queremos ser, cuál es nuestro plan. Creo que era un plan creíble y así creo que se ha demostrado. Fuimos a hablar con varios bancos y la verdad es que fue el Banco Santander
con un producto que tienen, que es Fondo Smart, que es deuda financiera, que apoyan procesos de alta escalabilidad, proyectos de alta escalabilidad rentables, que era nuestro caso, ¿no? Entonces les presentamos todo el plan, les presentamos cómo operábamos, hemos ido muy de la mano en todo este tiempo, y la verdad que en ese momento fue una inyección de capital importante. Cuando digo capital son 15 millones. 15 millones. 15 millones. Cuando digo capital son fondos, ¿eh? No ha habido dilución de los socios, seguimos siendo los mismos socios que desde el principio. No ha habido intención. ¿Con cuántos locales cogéis esta...? Con 16 locales, yo creo. Ah, hostia, creía que Con era 16, mucho más tarde. no recuerdo bien si son 16 o 21. Ahora Pero el duplicado más... Pero duplicado. en ese momento cogemos y decimos, es el plan para llegar a los 50. Y ¿no? si se puede preguntar, ¿le pedisteis ese dinero con un plan estratégico para llegar a 50? A 50. O sea, lo habéis cumplido. Lo hemos cumplido. Lo hemos cumplido. Es verdad que no para aquí. Esto no para aquí. Nosotros vamos a seguir creciendo. Evidentemente, también es la posibilidad de ir acompañados, de tener ese apoyo financiero en un momento dado. Pero te diré una cosa, para intentar explicarlo, es el tener la pasta no significa que haya que gastársela. De hecho, esos 15 millones no están gastados. Es decir, lo que te da es el poder maniobrar, el cuando hay una oportunidad poder acceder a ella, el poder abordar una inversión en un momento dado que de verdad crees que te va a tener... Ir algo más suelto, pero obviamente siempre con la misma estructura. Nosotros hemos sido, te diría que casi más rigurosos en las aperturas, a pesar de tener la caja llena, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque nosotros tenemos un sistema, oye, que es un modelo teórico, que no es nada especialmente sofisticado, pero siempre hemos sido muy exigentes con nosotros mismos, con la forma de hacer las cosas, con la forma en la que tomamos las decisiones. Y como tenemos la suerte de nadie nos está empujando por crecer más de lo que deberíamos, ni nadie nos está pidiendo llegar a otro país o a otra ciudad, nos lo piden los clientes, pero podemos la suerte de poder decidir por nosotros mismos. Solo hemos ido creciendo allí donde creíamos que debíamos, donde creíamos que podíamos y donde financieramente se justificaba. Nosotros tenemos un modelo, aspiramos a recuperar la inversión en un tiempo X, y si además hemos evolucionado mucho en esto, ¿no? En toda la parte de real estate, departamento de expansión, todo lo que es búsqueda de nuevas ubicaciones, elegir las nuevas ubicaciones, tenemos un modelo que nos ayuda a ello. Dos, esas nuevas ubicaciones tenemos un modelo que nos ayuda a hacer una predicción bastante fiable de lo que vamos a facturar, y en función de lo que vamos a facturar, como yo sé lo que voy a ganar y sé que quiero recuperar la inversión en X tiempo, sé cuánto puedo pagar de alquiler y cuánto me puedo gastar en ese proyecto de obra. Siempre lo contamos un poco como anécdota, pero nunca esto no es, oye, que es que aquí vivía mi abuela y me gusta mucho este local, o es que tengo un tío en Alicante que dice que es que aquí se mueve mucho, que esta calle es cojonuda y hay un local que es de un amigo suyo. No, yo lo meto en el modelo, si el modelo lo escupe, fuera, lo siento. Y habremos perdido oportunidades, porque evidentemente hay una parte luego que también se utiliza, de sensibilidad, hay una parte... Ayer el de Sira decía, yo entro en un local y respiro de una forma o de otra. Te digo, joder, sí. Pues vaya respiración tienes. Sí, pero yo prefiero que respire primero el Excel. Te lo digo porque... No, completamente. Esto es una cosa que yo lo digo siempre y, joder, cuando yo voy a visitar varias veces al año casi todos los restaurantes, todos los restaurantes de Grosso los visito mínimo te diría 2 veces al año. Otros muchas más, por la razón que sea. Está debajo de casa, por ejemplo. Bueno, no, porque pues, al final en Madrid estás más tiempo, tienes más comidas, más reuniones, estás más en Madrid, pero acabo de estar en Galicia, hace poco en Barcelona, hace poco en Sevilla, o sea, procuro estar. A veces avisando y otras muchas sin avisar. Simplemente no es para nada más que para sentir lo que siente el cliente de verdad, no tiene más misterio. Y digo que te cuento lo de cómo se respira, lo compro, una parte, pero yo cuando voy a comer a un Grosso, evidentemente cualquiera les pasará lo mismo a quienes tengan su propio negocio, me da igual el tipo que sea, que cuando están ellos como cliente lo pasan fatal, porque todo les parece mal, o todo les parece que está sucio el local, que la música no está lo suficientemente alta, que el servicio es lento,
que la mesa esa está mal colocada, que la pizza esa no está perfecta. Bueno, es un horror, ¿no? Sí. Y siempre que voy a Grosso me parece que falta gente, faltan camareros. Y cuando voy y veo las cuentas de explotación digo que sobran. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, ese respirar, ese feeling, porque luego todo esto, para que tenga sentido, hay que hacerlo sostenible. Y creo que nosotros en nuestra propuesta, que es tener y ser muy competitivos en precio, ser muy accesibles, tiene que haber mucha gestión detrás para poder hacerlo sostenible. Si no, o sí tienes los clientes pero no tienes el margen, o tienes el margen y cada vez lo tienes menos porque te van faltando los clientes, ¿no? Entonces, en ese equilibrio que es complejo, hace falta mucha gestión. Y gestión también a la hora de elegir las ubicaciones, que luego te equivocas o te llevas sorpresas también, ¿eh? No habéis cerrado ninguno, ¿no? No hemos cerrado ninguno. Pero eso no es normal en el sector. Eso no es normal. Eso no es normal. ¿Habéis retenido algún cierre? Seguramente. Tenemos locales, como todo, tenemos locales. Oye, pues se podría cerrar. No. Que ahora mismo tengamos locales que se pudieran cerrar, ninguno. Que tengamos locales que van mucho mejor que otros, sí. Claro, eso es normal. Pero que tengamos que cerrar, ninguno. Pero estamos preparados para hacerlo cuando toque, ¿eh? Sí. O sea, siempre dicen que el primero cuesta un huevo, pero que el quinto va solo. No creo tampoco. Supongo que a todo el mundo le duele y cuesta, pero que te puede pasar, tienes que estar preparado para hacerlo y hay que armarse de valentía. Y hay quien dice que si tienes que cerrar, cierra rápido. Tiene sentido, ¿no? Es verdad que antes de cerrar un local yo no dormiría tranquilo si no me he asegurado de que hemos hecho todo lo que podíamos para hacerlo. Como no se ha dado la situación todavía, de momento estamos haciendo todo lo que sabemos y podemos para no tener que llegar a esa situación. Luego, sobre lo que has contado antes, cuando hicimos el primer proyecto con Coque, como hace 2 años, que entró el tío al restaurante, ya teníamos todo preparado y grabábamos un tema en Grosso. Y entra y me acuerdo que le faltaba una botella de detrás de la barra, o sea que ni se veía. Y tío, tardamos media hora en empezar porque movió y hasta que no vino de la oficina de Grosso la botella, la volvió a poner, no habíamos empezado. Bueno, o sea, pero a ese nivel de detalle llega la persona, lo que decías de entras en casa y dices, joder, están las zapatillas por ahí. Bueno, a nosotros Marta me lo dice siempre, ¿no? Yo no me doy cuenta, pero están las zapatillas, esto por aquí tirado, no sé qué, y una persona como Coque al vuelo coge y dice, oye tío, ahí me falta esa botella. Eso es una cosa, por eso existen las estructuras y por eso existe la supervisión, ¿no? Aquí es primero que, o sea, tú tienes que poner la vara lo más alta posible. El nivel de exigencia tiene que ser muy alto para que al cliente le caiga, entiéndeme, un 95% de eso, ¿no? O sea, tú tienes que exigir el 100 para que al cliente le llegue al 95. Si tú exiges el 90, al cliente le va a llegar un 85, un 80 y entonces empiezas a fallar. Sí. Eso es lo primero. Y que tiene que empezar en ti mismo. Exacto, total. En ti, no es en ti, en Grosso. Es decir, se tiene que respirar obsesión por el detalle, punto. Y poner al cliente en el centro. Nosotros tenemos todas las semanas, por ejemplo, 2 cosas. Nuestro indicador, nuestro KPI más relevante por el que todos los de equipo de Grosso cobramos o no el incentivo es el NPS, que mide la satisfacción del cliente. Muy por encima de la cifra. Eso, 1. Muy por encima de la cifra para que cobréis. Sí. Bueno, es que si no hay NPS no hay cifra. Y puede haber cifras sin NPS. Mejor dicho, sin NPS. A través de encuestas. A través de encuestas, hacemos encuestas de satisfacción después de la visita al local y hacemos encuestas de satisfacción después de un pedido de delivery. Y luego hacemos muchísima escucha en Google My Business, ¿no? Que al final es donde acuden y tenemos obsesión por eso. Eso por un lado. 2, nosotros tenemos todas las semanas un comité de cliente, que hay un equipo de trabajo que está hay un departamento que llamamos Customer Journey, que tiene toda la... Customer Success. Sí, tiene la parte de digital, experiencia digital, cómo somos de accesibles a la marca, todo lo que tiene que ver con web, con otros canales de adquisición, como puede ser Google. También lleva toda la parte de digital y lleva Customer Care, atención al cliente. Lo lidera ese equipo, pero está involucrado departamento financiero, departamento de operaciones,
departamento de supply y departamento de marketing. Y da feedback a todos ellos. Bueno, al final lo que se hace es primero una lectura de los KPIs, del reporte que nos llega de los clientes. ¿Qué nos están diciendo los clientes de Grosso? Bueno o malo. Evidentemente te centras en lo malo y de ahí salen planes de acción, evidentemente, ¿no? Se identifica muy claramente cuáles son las prioridades que hay que cambiar para... No puedes, esto es una pregunta bastante típica, no puedes adaptar, o sea, no deberías llegar a cambiar tu modelo, tu propuesta, por lo que te dicen los clientes. Tú tienes que tener claro cuál es tu propuesta. Estás iterando constante. Claro, tienes que tener cierto cuidado, decir, oye, esta es mi propuesta, nosotros nos han dicho 1000 veces, A ti es picante no dais para desayunos, mí, ¿no? claro, no dais desayunos, o es que debería haber pasta, espaguetis, ¿no? Pues no, es que somos pizza, lo siento. Dejas cadáveres, vas a dejar gente que a quien no le gustas, eso por un lado. Pero sí tienes que tener claro lo que está encuadrado en tu propuesta, asegurarte de que está pasando, identificar si el cliente te está diciendo que no está pasando, actuar sobre eso. Y es importante que estén todos, porque va a haber que tomar decisiones, y a lo mejor decisiones financieras. Y para eso el director financiero tiene que estar ahí, para que tenga la sensibilidad de que si hay que poner 1 euro más, 1 euro menos, sacarlo de aquí para ponerlo aquí, para tener una mejor satisfacción cliente, pues tienen que estar involucrados. Entonces, es importantísimo. Y luego hay otro punto con lo que dices, y es normal lo que decías, la anécdota que contabas de Coque, y es cuando tú vas creciendo, no digo, te diría que hay mucha obsesión por el detalle, pero cuando tú creces, tienes que, para poder mantenerte firme, sabes que no le vas a gustar a todo el mundo y vas a ir fallando en algunas cosas. Tienes que ver qué es para ti indispensable que no falle y qué te importa. Tienes que meterle un poco de, ¿cómo decirlo? Como un ranking de preocupación por los fallos. Porque al final nosotros trabajamos con 720 personas en el equipo, en 26 ciudades, deslocalizadas. Sí, a todo el mundo le pasa algo. Claro, y es normal. Y nosotros, y ya no hablo solo desde el punto de vista estético del local o a nivel decoración, nosotros tenemos en Grosso todo perfectamente definido, manuales de operaciones hasta de cómo encender el interruptor del baño de la oficina, hasta cómo hay que poner un lavavajillas, todo, cómo hay que limpiar la mesa, de qué color tiene que ser la bayeta para limpiar la mesa. Todo, absolutamente todo. Pero eso lo tienen que interpretar y ejecutar personas, ¿no? Entonces, evidentemente hay una parte en el proceso de reclutamiento, hay una parte en el proceso de formación y cómo sigues haciendo esa formación para que pase siempre, una parte importante también en la supervisión. Pero es normal que algunas cosas no estén al nivel de excelencia. Por eso es importante que el nivel de exigencia sea muy alto, y los equipos quieren también que el nivel de exigencia sea alto, porque les enseñas el camino. Y luego sabes que evidentemente, por lo que sea, porque ha habido en un equipo que ha habido más cambios de los normales, en equipos ha habido 2 personas y se tiene que reajustar, porque no han podido formarse al mismo nivel que los demás, o porque todo el mundo, por cierto, tiene un día malo. Tú tienes un día malo, yo también. 720 te tocan 3 al... Unas cuantas te puede pasar, ¿no? Entonces, oye, hay una cosa que creo que, por poner un poco en valor el sector, y no hablo de Grosso, hablo en general, y que creo que muchas veces se es como cliente un poco injusto, me puedo incluir ahí, es que no le perdonamos ni una al camarero, ni en cocina, en un restaurante. En España son extremadamente bordes los camareros. En el norte de España es acojonante la diferencia con Madrid. O sea, tú vas a Cantabria, yo voy mucho. Y muchos, dices los que no, los de Grosso no. No. Vale, los demás. Yo voy mucho a Santander, tío, y o sea, parece que han tenido un problema todas las mañanas. Pues no es una mañana, es todas las mañanas. En Madrid pasa así, en Andalucía parece que, tío, que han visto a Dios porque son mucho más simpáticos, con más. También es su forma de ser. Pero obviamente. O la forma en que les traten. El trabajo de cara al público. Te voy a decir una cosa, es una obligación. La forma en que les traten también, ¿eh? Porque yo voy mucho a Andalucía y de verdad noto algo, incluso en el cliente andaluz, que es, no sé decirlo, como más cariñoso o respetuoso en ese punto. Con una cerveza picha, tal, ¿no? No lo sé, no sé cuál es, pero aquí un poco, a ver, y todos somos clientes, todos hemos metido la pata como clientes, ¿eh? Sí, 100%. Yo el primero. De verdad, que para mí es reivindicar a la gente que se dedica a la hostelería, que trabaja en horarios en los que los demás disfrutamos, que trabajan por las noches, que llegan tarde a casa,
que los salarios son Los que son. muy modestos, porque el sector da para lo que da. Estamos muy mal acostumbrados a pagar lo que pagamos por comer en España, 100%. y es una realidad. Porque comemos muy bien por muy poco, en general. Seguro. Y nos sentamos en una terraza cojonuda y queremos un servicio increíble y una caña tirada espectacular y me da igual, que nos pongan unas patatas que las tiene que pagar el hostelero de invitación por 2,5 €, 3 €. Joder, cuidado. O sea, al final creo que eso es complicado. Entonces, eso lo que lleva es a que, bueno, pues no es fácil trabajar en el sector. Nosotros en Grosso hemos puesto muchísimos esfuerzos porque nuestros equipos estén mejor que en ningún otro sitio, que intenten conciliar más de lo que normalmente se puede en el sector, que tengan conozco muchos Porque casos. también tenéis, que hablábamos antes del podcast, más maniobra que el que tiene un restaurante. Sí, pero también hacemos muchos esfuerzos por hacerlo, sin a duda. costa de margen. Hablando con Paco, el CEO de VIP, Sí. ¿no? O sea, ahora que le han vuelto a nombrar, es una de las cosas, la última vez que estuvimos con él, que estaba implantando, dice, es que yo voy, o sea, porque él viene de ser camarero en VIPs y ahora es el puto CEO. Entonces dice, tío, si es que yo sé cómo viven, entonces yo voy continuamente y hablo con ellos, claro, la estructura es enorme. Ha intentado y entonces ha conseguido cambiar toda la parte de recursos humanos que antes era inviable. Le llaman loco, pero ha conseguido que los equipos roten menos, sean más felices. Con o sin estructura o equipo de gestión lo puedes hacer. Lo puedes hacer, tú puedes intentar. Es verdad que es complicado, es un sector complicado. El manejo de los equipos es difícil, lo insisto, porque el cliente, estamos todos como clientes acostumbrados en España, especialmente culturalmente, a recibir un trato y un servicio y un producto por un precio que hace que las cuentas de explotación sean complicadas de gestionar. ¿Se resolvería pagando más a los equipos? No solo, hay un tema de conciliación, pero es que resulta que abrimos los viernes. Todos queremos ir a cenar el viernes por la noche, el sábado por la noche o comer el domingo, ¿verdad? 100%. Es cuando podemos, además, normalmente. O queremos luego terminar de cenar a lo mejor un día y tomarte una copa, que no te echen a la 1 de la mañana, ¿no? Sí, le miras hasta raro, en plan, tío, estoy consumiendo. Estoy consumiendo, sí, eso es así. Pero al mismo tiempo, quien está detrás de bambalinas o de frente al cliente, que además hay que tener vocación de servicio, porque hay que servir estás sirviendo una mesa, estás sirviendo a alguien que evidentemente te pagan y te están dando trabajo por hacerlo. Pues yo creo que habrá que buscar otro equilibrio distinto. Nosotros en Grosso intentamos hacerlo, intentamos cosas tan sencillas que a veces llamamos como higiénicos mínimos, como planificación de las vacaciones con tiempo, planificación de las libranzas, los turnos mensualmente, que sepan en qué restaurante van a trabajar el próximo mes, no ir cambiando de un día para otro, hoy trabajas aquí, mañana por la tarde libras y tienes que venir el domingo. Eso no hay quien lo gestione. Pues darle valor a la profesión. Darle mucho valor a la profesión. Estamos formando a los equipos, estamos metiendo recursos para que sean mejores, no solo mejores restaurant managers, camareros o equipo de pizzería de Grosso, sino que sean mejores profesionales en el sector, formándoles en disciplinas que creemos que les pueden hacer mejores, que por supuesto van a hacer mejor el trabajo que están más haciendo valorados, que tengan posibilidades si mañana salen de Grosso. Exactamente, y bueno, tenemos muchos casos, incluso gente que ha trabajado con nosotros, que ha emprendido, les hemos ayudado con los recursos que podíamos, pues con conocimientos sobre todo, a ayudarles a tomar decisiones en sus negocios. Y evidentemente, antes, históricamente, siempre el sector de la hostelería ha sido un sector donde te iniciabas a trabajar, ¿no? Una persona joven, primer trabajo, estoy estudiando, pues oye, me puedo hacer unas horas el fin de semana, pongo unas copas o hago un catering, o me meto aquí en un bar, un amigo mío tiene un bar y me voy a poner a tirar cervezas el fin de semana, que no tengo universidad, que no voy a lo que sea, ¿no? Que no estoy currando en otra cosa. Pero la restauración organizada, y ahí estamos nosotros también, hacemos esfuerzos y es demostrable. Nosotros tenemos a 3 personas en el comité de dirección de Grosso que vienen de trabajar en los restaurantes. Es que hay proyectos, claro, es que es darles carrera, es darles desarrollo, es demostrarles que es un sector súper potente, representa todo el hospitality, un 16% del PIB a nivel nacional,
y hay desarrollo, hay grandes corporaciones, grandes marcas, grandes grupos que están haciendo las cosas muy bien, grupos pequeños que están haciendo las cosas muy bien y necesitan de talento, y bueno, oye, puedes empezar trabajando en un restaurante, puedes empezar trabajando en una barra, en una pizzería, en una cocina, y puedes desarrollarte perfectamente si eres una persona con ambición, curiosa, con ganas de aprender. No estamos lanzando cohetes al espacio, Claro, estamos dando de comer a la gente y haciéndoles pasar un buen rato. No, hospitality es acoger a la gente, es que salgan mejor de lo que entraron, ¿no? Tiene que estar en sus mejores días y en sus peores, ¿no? Eso es lo que significa restauración, eso lo sabes, ¿no? ¿Sabes por qué se llaman restaurantes? Se llaman restaurantes porque originalmente restaurabas a la persona, o sea, entraba peor de lo que salía. Hay un monólogo, ¿no? Que es el de, cuando me acuerdo cómo se llama, que era todo el rato, pues el español le ha dejado la mujer, vamos, me voy a tomar una copa al bar. Oye, que me he casado, vamos a tomar una copa al bar, ¿no? Entonces al final... Cuando ganas y cuando pierdes. Claro, el partido de fútbol es un sitio de encuentro que Charlie Zuber dice, no, joder, al final vives muchos momentos de la gente. Llamaba un compañero de Hostelería de España que falleció, José Luis Ticet, decía siempre que era la industria de la felicidad. Es la industria de la felicidad. Entonces hay que hacer porque seamos felices todos los que estamos en la industria, no solo el cliente, sino también la gente que trabaja. Y lo bueno es que los que estamos aquí nos gusta, tenemos esa vocación de servicio, de que alguien antes de entrar en tu restaurante está de una manera y cuando sale está un poco mejor. 100%. Un tema que no quiero, dos que no quiero que cerremos sin que los toquemos. El primero es el equipo. En diferentes veces que nos hemos visto has hecho mucho hincapié en que hubieses contratado, pero vamos, a todo el mundo lo dice, a todo el mundo le pasa y sigue pasando y todo el mundo lo seguirá diciendo, mucho más talento antes y mucho más profesional. ¿Cómo ha sido la evolución real? ¿Qué puestos han cambiado de verdad la compañía de Grosso? No ha cambiado, ¿me entiendes? ¿No? O sea, ¿puestos o personas? Bueno, pues las personas tienen un puesto, entonces, pero sí, pues si alguien, si ese puesto estaba antes ocupado por una persona que no, llámalo persona, pero me refiero también al puesto, ¿no? Que han sido decisivos para decir, joder, es que ese puesto era clave, no lo teníamos y en el momento en el que llegó cambió completamente la estructura, ¿no? ¿Y por qué no te atreviste? Porque ayer nos decía lo mismo y yo decía, tío, es que siempre pasa, ¿por qué no te atreviste a contratar antes o por qué no te decidiste a decir, joder, me falta un tío en operaciones, un director de operaciones o de finanzas como Contreras, ¿por qué no llegó antes, no? La pregunta. No, pues está entendido. O sea, efectivamente, si me preguntan, ¿qué hubieras hecho distinto? Hubiese sido contratar antes a la gente, al talento que tenemos, 100%. Muchas veces no puedes y otras veces tardas en darte cuenta, ¿no? Esa es la realidad. Y tampoco, no es que tardes tampoco, es que tampoco sabías exactamente qué ibas a necesitar. Mira, yo me acuerdo una cosa que siempre cuento cuando yo me incorporo, Hugo, uno de los fundadores, yo creo que llevaba 5 días, literal. Bruno, ¿tomamos un café? Y me dice, oye, ahora que lo has visto todo, ¿cuándo va a estar todo perfecto? Me acuerdo que me preguntó y le dije, nunca. O sea, cada vez va a estar peor, o sea, no te preocupes, cada vez va a estar peor, pero va a estar más controlado. Eso sí, vamos a fallar en más cosas, vamos a tener más marrones, más gordos, pero vamos a saber de dónde vienen y cómo solucionarlos. Yo creo que hay una cosa muy importante y es, lo primero, que hay distintos momentos de compañía y por tanto distintos perfiles. Hay gente que está ahora trabajando en Grosso a un nivel altísimo, aportando muchísimo valor a la compañía, que hace 5 años no pintaban nada. 100%. Y no hubiesen tenido, y lo dijo así... Nada que hacer. No eran necesarios, eran necesarios otros roles. Y lo mismo ha pasado, ha habido gente que ha sido fundamental, si no hoy no estoy aquí yo sentado y Grosso no tiene 50 restaurantes, 720 empleados, sin gente que ahora no está y que a lo mejor ahora Grosso no es su sitio, pero que ha sido vital en otra etapa de la compañía. Entonces, eso es muy difícil. Mi principal reto ha sido ese, es ir viendo, ir detectando cuando necesitabas talento. Pero mójate, yo quiero 3 puestos que sean completamente decisivos y que hayan cambiado el panorama de Grosso. Decisivos o sea, puestos decisivos, te voy a decir, es que no me puedo mojar. Sí, te mojas. No. Luego lo cortamos todo. No. Te doy mi palabra. No.
Déjame a ver qué piense. Bueno, es que son muchos. Pero Es luego que no lo cortamos. no, son muchos. No lo vas a cortar, entonces voy a pensarme bien una respuesta. No, quiero pensarme en la respuesta de verdad, además. O roles que han ido cambiando. Mira, por ejemplo, uno muy claro. La dirección de recursos humanos. La dirección de hostelería. Sí, pero hace unos años o hace un tiempo, vamos a poner X, las necesidades que tenías de ese rol eran unas que nada tienen que ver con las de ahora. En ese momento... Y el seniority... gestionamos un comité de empresa, tenemos representantes sindicales, tiene 720 trabajadores deslocalizados, con diferentes convenios laborales. Bueno, ahora la situación es muy compleja y, bueno, pues... y muy seria para la compañía porque... Muy delicada, además, ¿no? Entonces necesitas una persona... Evidentemente, te podría decir la dirección financiera. La dirección financiera es uno de los puestos que va evolucionando de una manera como más gradual con el crecimiento de... Obviamente, un director financiero es clave. Es que te voy a decir también una dirección de marketing. Esto es muy importante. Nosotros ahora en marketing hay que saber adaptarse. No tiene nada que ver el marketing que se hacía con 5, 10, 12 locales, que nos podíamos permitir, los recursos que teníamos, los medios con los que contábamos y las acciones que hacíamos, con lo que tenemos que hacer ahora, que empiezas a competir ya, no te digo que con las grandes, pero desde luego no solo con las pequeñas, ¿no? Y es verdad que aquí hay una realidad, que hay una posición que es clave. Que es la mía. No, ¿qué va? Todo lo contrario. O sea, yo si hago bien mi trabajo, no pinto nada. Yes. Ese es el objetivo, que lo digo muchas veces, pero lo pienso de verdad. O sea, el objetivo mío es no ser necesario. O sea, al final, ese es el verdadero valor que puedes aportar, el haber creado una buena estructura, buena forma de hacer las cosas. Pero es verdad que esto es un negocio de personas para personas y es un negocio en el que las operaciones son fundamentales. Las operaciones, es muy sencillo, muy obvio lo que estoy diciendo. Operaciones es operar, es hacer que todos los días pasen las cosas como tienen que pasar, es saber conectar con los equipos, con toda tu bajada de equipos, con tus directores de operaciones, con tus jefes de área, tus area managers, con tus equipos. O sea, esa figura que está muy... Es que, en el fondo, una cosa no vale sin la otra. O sea, tiene que estar muy apoyado de recursos humanos y tiene que estar muy vigilado por parte de la dirección financiera, ¿no? Y empujado y ayudado por la dirección de marketing para conseguir la cifra. Pero es verdad que la dirección de operaciones, esto es un negocio de retail y hostelería, es un negocio de operaciones. Me valen las respuestas. No te han valido, ya lo sé. Te agradezco, pero sí me valen. Vale, vamos terminando, vamos a la ronda de preguntas rápidas. En Talent siempre hacemos ciertas preguntas, tienen que ser contestadas de la forma más rápida y concisa posible. Si te quieres alargar en alguna, perfecto. No ¿vale? lo hagas, vale. ¿En qué momento supiste que Grosso ya no era solo una pizzería, sino una marca muy potente? Desde que se abrió el segundo. ¿Tuviste miedo de crecer tan rápido? Sí. ¿Qué decisión casi os cuesta el negocio? No lo sé, ninguna. Una ciudad donde abriste y no funcionó como esperabas. Murcia. ¿Y una ciudad donde siempre funciona? Madrid. ¿Cuál ha sido tu peor error fichando a alguien? Haberlo hecho tarde. Una oferta de compra que rechazaste en su día y que ahora te alegra haberla rechazado. Todas. ¿Qué harías diferente si empezaras hoy de cero? Reclutar antes. Una anécdota de una oferta caótica. Una anécdota de una apertura caótica. Joder, me acuerdo perfectamente. Yo acababa de llegar y abríamos 2 locales ese año en la Plaza de Cubos, en Ventura Rodríguez y en Lavapiés. Y yo recuerdo, yo llegaba como pato mareado porque, insisto, yo no conocía el sector, no era hostelero, llevaba 2 días en Grosso y cuando llegué 3 días antes al local de Ventura Rodríguez y le pregunté a Coque, que llevaba la expansión en ese momento,
Me vio blanco, claro. Yo vi el local y le dije, esto no abre ni de coña en fecha, ¿no? Y me dijo, abrimos 100%. El ver cómo se aprietan las últimas 48 horas de una apertura, que da la sensación, me acuerdo otra de Fernando VI Sin Gluten en 2020, que horas antes de abrir a los clientes estaba, te diría que el 75-80% del equipo con trapos en las manos, escobas, taladros, martillos, montando mesas, quitando plásticos, limpiando el local. Te hablo no del equipo de expansión, sino de todo el equipo. Para mí fue, de verdad, como una especie de acojone, por un lado, de decir, oye, aquí hay que afinar cosas para llegar de otra manera, y por otro lado, de decir, es imposible que esto no vuele con el equipo que tenemos. Brutal. ¿Ídolo de la hostelería? Como directivo y como marca. Pues mira, te voy a... Puede ser internacional, puede ser Chipotle o... Sí, pero igual es más obvio. Me voy a ir a dos casos. Uno, soy un fan más empresarialmente, a pesar de muchos momentos complicados que ha pasado, que a lo mejor como cliente, aunque también lo soy, de Vips, que os hablaba antes de él. Me parece que fueron adelantados a su tiempo y que tienen un concepto que nadie ha sabido hacerlo igual y que tienen una oportunidad para hacer algo increíble. Ahora mismo también con toda la reestructuración que... Desde mi punto de vista es un concepto, y lo he hablado esto con otro compañero que sabe mucho más que yo del sector y coincidíamos. Como director, en que dijeras, joder, pues si yo no estuviera ahora mismo con Grosso, me gustaría que lo estuviera llevando tal persona. Alguien del equipo de Grosso. Qué cabrón, vale. No. Vale, y por último, ¿por cuánto venderías Grosso Napoletano actualmente? No lo sé. Voy diciendo cifras. Las puedes decir, pero no te voy a contestar porque no lo sé. Digo, 100 millones. No lo sé. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias, Bruno. A vosotros. Y gracias por todo.